Bienvenidos a La Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Elías Romero. Desde que tenía 19 años manejo tráiler, y si algo he aprendido es que las carreteras del norte de México no perdonan distracciones. El pavimento puede estar liso y la ruta marcada en el GPS, pero basta un retén que no está en el mapa, un cambio de clima o un vehículo sospechoso detrás para que la noche se convierta en un laberinto. Esa tarde salí de Torreón con destino a la frontera, llevando una caja seca cargada de abarrotes. No era la primera vez que hacía esa ruta, pero sí la primera que la empresa me asignaba con prisa, pidiéndome llegar a Nuevo Laredo antes de las 5 de la mañana para que el cruce fuera inmediato. Sabía lo que implicaba. Manejar de noche por tramos donde la soledad de la carretera no es un alivio, sino un aviso. Llegué a un punto de revisión federal a eso de las 9. Me pidieron papeles, revisaron sellos y me dejaron pasar. El sol ya estaba cayendo detrás de las montañas, tiñendo el horizonte de un naranja que pronto se volvió gris. Encendí las luces y puse la radio en la frecuencia de la empresa. Algunos compañeros que iban más adelante avisaban de baches y tramos con neblina. Nada fuera de lo común. Fue en el kilómetro 72 donde vi las primeras señales raras. Un sedán negro estacionado en el acotamiento, con las luces apagadas y las placas cubiertas por lodo. Pasé de largo, pero alcancé a notar que tenía los cristales polarizados y que el cofre estaba tibio por el calor que salía del motor. No vi a nadie dentro. 10 minutos después, apareció una camioneta pick-up detrás de mí. Se mantuvo a una distancia exacta, ni muy cerca ni muy lejos, como si quisiera que supiera que estaba ahí. Intenté perderla subiendo un poco la velocidad, pero me siguió igual. Fue entonces que vi, en la orilla derecha de la carretera, una patrulla con torretas apagadas y 2 hombres parados junto a ella. Uno hizo la señal de que me detuviera. No era un retén oficial. No traían uniforme completo, solo camisolas con insignias mal bordadas. El de la señal se acercó al costado de mi tráiler y me dijo, sin rodeos: «Vas a tomar la salida de la sierra. Está a 5 kilómetros». «Mi ruta no es por ahí», le respondí, intentando sonar firme. Me clavó una mirada que no admitía réplica. «Allá te van a dar indicaciones. Nomás sigue». Sentí un nudo en el estómago. En el espejo, la pick-up que me seguía estaba ahora a unos metros, bloqueando cualquier intento de dar vuelta en U. Avancé. La salida que mencionó no estaba señalada en el mapa, pero al llegar vi una brecha de asfalto viejo que se internaba hacia la sierra. El aire se volvió más frío y las luces de la carretera principal quedaron atrás. El pavimento se estrechaba, con curvas cerradas y laderas empinadas. Mi tráiler no estaba hecho para esos caminos, pero no tenía opción. En una curva pronunciada apareció otro vehículo, esta vez una SUV con las ventanas abiertas. Desde dentro, un tipo joven, con barba rala y gorra, me hizo señas de que lo siguiera. Me miraba como si ya supiera mi nombre. La radio de la empresa estaba muda. La señal se había perdido hacía rato. El camino subía y bajaba entre paredes de roca. A los lados veía casas dispersas con luces tenues, perros flacos que ladraban al paso y de vez en cuando sombras humanas observando desde los portones. Todo tenía ese silencio denso que uno solo siente en lugares donde el miedo es parte del aire. Después de unos 20 minutos, la SUV se detuvo frente a una explanada improvisada. Había otros 2 camiones estacionados y unos 6 hombres armados, algunos con chalecos tácticos y otros en camiseta. Uno de ellos, el que parecía al mando, se acercó a mi ventanilla. «Bájate con tus papeles», obedecí. El tipo revisó mis documentos y la carta aporte como si estuviera en una aduana no escrita. Le dijo a otro que revisara la caja. Yo trataba de no moverme demasiado ni hacer contacto visual más de lo necesario.
¿Qué traes?, preguntó el jefe. Abarrotes, todo sellado. Eso ya lo sé, dijo, sin levantar la voz. Nomás quiero ver que no traigas nada que no esté avisado. Mientras revisaban, escuché un motor acercarse. Era la misma pick-up que me había seguido. Bajaron 2 hombres, cargando fusiles. Se saludaron con los que ya estaban ahí, como si todos fueran parte de la misma cuadrilla. Uno de ellos se me quedó viendo y dijo: «Este no venía en la lista. ¿Quién lo mandó?». El jefe se encogió de hombros. «Pasaba por la ruta. Hay que explicarle». Explicarme significó escuchar durante 15 minutos que esta zona estaba bajo control, que todos los que transportaban mercancía debían reportarse ahí, que si yo quería seguir trabajando por esas rutas, debía cooperar cuando me lo pidieran. Lo dijeron con calma, como si me estuvieran ofreciendo un seguro de vida. Finalmente, me dejaron ir. Me dieron instrucciones para regresar a la carretera principal por otra brecha. La SUV volvió a guiarme, y en cada curva yo sentía que el tráiler podía volcarse. Cuando por fin vi las luces lejanas de la autopista, respiré por primera vez en lo que me parecieron horas. Al incorporarme de nuevo, ya no había pick-up siguiéndome, solo la cinta negra del asfalto y el rugido constante del motor. Me detuve en la primera área de descanso iluminada, bajé y apoyé la frente en el volante, sintiendo el sudor frío en la espalda. Esa noche llegué a Nuevo Laredo con retraso, pero entero. No le conté a todos los detalles, solo dije que hubo complicaciones de ruta. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una salida hacia la sierra, me fijo bien en los vehículos que tengo detrás y en las patrullas que no parecen patrullas. Porque entendí que, en esos caminos, no hay GPS que te salve. Solo las decisiones que tomes en segundos y la suerte, esa que no siempre te acompaña, de que te dejen seguir. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años y sé que la carretera te enseña a desconfiar de las coincidencias. Esa noche, en el cruce fronterizo de Nuevo Laredo, lo confirmé. Era un martes de finales de abril. El calor todavía pegaba fuerte a pesar de que el sol ya se había ocultado y el aire olía a diésel, sudor y polvo. Había esperado mi turno para cruzar durante casi 4 horas. Largas filas de camiones, motores encendidos, luces intermitentes iluminando el asfalto caliente. Llevaba una carga de autopartes que debía entregar en Monterrey. Lo revisé 2 veces en la bodega antes de salir. Cajas selladas, papeles en regla, todo legal. O eso creía. Cuando por fin llegué al punto de inspección de la aduana, un agente de uniforme me pidió que estacionara en el carril de revisión secundaria. No era raro, a veces lo hacían por muestreo. Apagué el motor y me quedé esperando. El oficial, un hombre moreno y alto, caminó hacia mí con paso firme. «Documentos», dijo sin rodeos. Se los entregué. Los revisó rápido, demasiado rápido para mi gusto, y luego hizo una seña a otro agente para que abriera el remolque. Yo bajé detrás de ellos. Cuando la puerta metálica se levantó, el olor a cartón y aceite me golpeó como siempre, pero junto a mis cajas había algo que no debía estar allí. 3 tambos metálicos sellados, sin marcas, acomodados al fondo, como si llevaran meses viajando conmigo. «¿Qué es esto?», preguntó el agente, frunciendo el ceño. «No lo sé. Eso no es mío», respondí, con la voz más firme que pude. «Pues aquí están, en su tráiler», replicó, mirándome como si estuviera mintiendo. Me pidió que me hiciera a un lado. Uno de los oficiales comenzó a abrir el primero de los tambos con una palanca. El sonido metálico retumbó en el silencio pesado de la noche. Cuando levantó la tapa, todos vimos el contenido, bolsas negras perfectamente selladas. No había etiquetas, pero todos sabíamos lo que probablemente había dentro. Mi estómago se encogió. Si eso era lo que pensaba, yo estaba en problemas serios. «Va a tener que acompañarnos», dijo el oficial, ya con tono acusador. Intenté explicar que la carga no era mía, que había recogido el tráiler ya sellado en una bodega de San Nicolás, que yo no tenía acceso para meter nada.
pero mi voz se ahogaba en la certeza de que eso no importaba. Me escoltaron a una pequeña oficina en el costado del recinto. Afuera, el calor era sofocante, pero adentro el aire acondicionado estaba tan frío que sentí las manos heladas. Me hicieron sentar frente a un escritorio de metal. El agente, que parecía estar a cargo, entró después, cerrando la puerta detrás de él. «Mire, señor Ramírez», dijo, hojeando mis papeles. «Esto es muy sencillo. Nos dice para quién es la carga y quién le pidió transportarla, y aquí no pasó nada». Ya le dije, yo no sabía que eso estaba ahí. Mi viaje era de autopartes, nada más. El hombre sonrió, pero no había nada de cordial en su gesto. «Eso va a tener que explicárselo a otras personas. Y créame, no son tan pacientes como yo». En ese momento entendí que no estaba frente a un procedimiento normal. Sus botas, el uniforme, incluso el gafete, todo parecía auténtico, pero algo en la forma en que se movía, en cómo no registraba nada en ninguna computadora, me decía que algo estaba mal. «Quiero llamar a mi empresa», dije, intentando mantener la calma. Su sonrisa se borró. «Aquí no hay llamadas, aquí hay soluciones rápidas o problemas largos». Salió de la oficina, dejándome solo. Escuché pasos afuera y voces bajas, pero no podía distinguir las palabras. Me puse de pie y miré por la pequeña ventana lateral. Vi cómo los otros dos agentes cerraban el remolque y lo enganchaban a una camioneta de doble rodado. No era procedimiento estándar. Entonces lo entendí. No eran oficiales de aduana reales. Estaban usando el punto de revisión como pantalla para robar cargamentos. O para pasar algo más. Sentí un golpe seco en el estómago. Si se llevaban el tráiler, mi nombre quedaría ligado al contenido de esos tambos, y yo sería el único en problemas cuando aparecieran en algún decomiso. Tenía que moverme. Empujé suavemente la ventana, y para mi sorpresa cedió. Me asomé. No había más de 2 metros de altura hasta el suelo, y una hilera de cajas de madera junto a la pared me ofrecía apoyo. Me deslicé afuera, cuidando de no hacer ruido. La camioneta con mi tráiler ya estaba encendiendo luces. Me acerqué por detrás, agachado, y escuché a los hombres discutiendo sobre quién iba a conducir. Usé ese momento para meterme rápido en la cabina de mi tracto, que seguía estacionado a unos metros. Encendí el motor y di marcha atrás de golpe, bloqueando la salida. El rugido del diésel llamó su atención. Uno de ellos gritó algo que no alcancé a entender y vi cómo metía la mano bajo su chaleco. No me quedé a averiguar qué sacaría. Metí primera y avancé hacia la reja de salida del recinto. No era un portón automatizado, apenas una cadena con candado, y con el impulso la rompí. Afuera, tomé la primera avenida rumbo al centro de Nuevo Laredo, tocando la bocina y encendiendo las intermitentes para llamar la atención. En menos de 2 minutos, una patrulla de la policía municipal me interceptó. Les conté todo lo ocurrido, señalando hacia el punto de revisión. 2 unidades salieron en dirección a la aduana, mientras otro par de oficiales se quedó conmigo para escoltarme a la delegación. Pasé las siguientes 4 horas declarando. La policía corroboró que esa noche no había habido ningún operativo de aduana en ese carril. Los supuestos agentes desaparecieron sin dejar rastro y los tambos nunca fueron encontrados. Cuando por fin me dejaron ir, ya estaba amaneciendo. El cielo sobre el río Bravo se teñía de naranja y el calor empezaba de nuevo. Conduje hacia Monterrey con el remolque vacío, sintiendo el peso invisible de lo que pudo haber pasado si no hubiera escapado. Desde ese día, reviso personalmente cada centímetro de mi carga, aunque venga sellada y con papeles perfectos. Porque en la carretera, las coincidencias casi siempre tienen dueño, y no es alguien que quieras conocer. Me llamo Enrique, pero en la carretera todos me dicen Quique. Llevo casi 20 años manejando tráiler y en este oficio aprendes a notar cuando algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué es. Esa noche, la sospecha empezó como una cosquillita en la nuca y terminó con una carrera contra el reloj para no acabar en una cuneta o en la nota roja.
Era un jueves de mediados de junio. Cargué en el puerto de Veracruz piezas de maquinaria para una planta en Querétaro. Ruta normal. Salir al anochecer para evitar el calor del día, parar solo lo necesario y entregar a la mañana siguiente. La carga venía bien documentada, con sellos numerados y carta aporte en regla. Todo parecía normal. Salí del puerto cerca de las 9 de la noche. El aire olía a mar y diésel, y el puerto quedaba atrás como una mancha de luz en la oscuridad. La autopista estaba tranquila, con uno que otro tráiler adelantándome y taxis rumbo a la ciudad. La primera hora fue sin incidentes. Puse un playlist de corridos viejos y mantuve el ritmo, sin pensar demasiado. Pero al pasar por Cardel, noté unas luces a lo lejos en el retrovisor. Una camioneta blanca de doble cabina. No iba pegada, pero tampoco me rebasaba. Pensé que solo coincidíamos de ruta. Al tomar la desviación hacia Xalapa, la camioneta seguía ahí. Frenaba cuando yo frenaba, aceleraba cuando lo hacía. Después de 20 minutos, empecé a sentir que no era coincidencia. Decidí parar en una gasolinera para ir al baño y comprar un café. La camioneta pasó de largo, o eso creí. Al salir de la tienda, la vi estacionada en la orilla de la carretera, a unos 100 metros, con las luces apagadas. No me miraban, pero estaba claro que me estaban esperando. Seguí mi camino, intentando ignorar la paranoia. Pensé en llamar a la base, pero no había nada concreto que decir. Una camioneta me sigue, suena más a chisme que a emergencia. Fue al pasar por Perote cuando el miedo se hizo sólido. Sentí un golpecito seco en la parte baja del tráiler, como si hubiera pisado una piedra grande. Revisé los espejos, pero no vi nada raro. El golpe no era fuerte, pero sí distinto. Me quedó zumbando en la cabeza. Unos kilómetros más adelante, pasé por un retén de la Guardia Nacional. No me detuvieron, pero al verlos tuve una idea. Aprovechar para revisar el tráiler en un lugar iluminado. Me orillé en un paradero para transportistas, un terreno amplio con un par de lámparas amarillas y olor a fritanga de un puesto de quesadillas. Saqué la linterna y comencé la inspección. Todo normal en las llantas, ejes y suspensión. Hasta que llegué al chasis, justo detrás del tanque de combustible. Ahí estaba, un aparato negro, del tamaño de un celular grueso, sujeto con imanes potentes y cinta industrial. Sin logos, sin marcas visibles, pero con una pequeña luz roja que parpadeaba. Un GPS rastreador. Lo primero que sentí fue rabia. Alguien lo había puesto ahí para seguir cada movimiento de mi tráiler. No sabía si era para robarme la carga, para pasarme algo ilegal sin que me diera cuenta o para algo peor. Guardé la linterna y me dirigí al local de quesadillas. Había 2 traileros más comiendo. Les pregunté si habían visto algo raro en el camino. Uno, un señor canoso con gorra de Pemex, me dijo: a esos aparatos les llaman peces. Te marcan y más adelante te cierran y te vacían. Pásate por el retén otra vez y diles. El otro trailero agregó: si lo quitas tú, capaz que ya te están mirando y se te vienen encima. Mejor hazte pendejo, pero llama. Sentí un sudor frío en la espalda. Si me habían marcado, probablemente sabían que ya lo había visto. No podía quedarme ahí. Encendí el motor y tomé de nuevo la carretera, pero en lugar de seguir hacia Puebla, tomé una desviación hacia una carretera secundaria poco iluminada. La camioneta blanca volvió a aparecer en el retrovisor, esta vez más cerca. Mientras manejaba, marqué al número de emergencias y pedí que me enlazaran con la Guardia Nacional. Les expliqué rápido. Tráiler cargado, rastreador colocado sin autorización, vehículo sospechoso siguiéndome. Me dijeron que mantuviera la calma y que me dirigiera a un punto de control en San Martín Texmelucan. No fue fácil. La camioneta se acercaba y se alejaba como probando mis reacciones. En una curva larga, aceleraron y se emparejaron. No me miraron, pero pude ver a 2 hombres adelante y otro en la caja, agachado. Luego frenaron y se quedaron detrás otra vez. Apreté el volante. Las manos me sudaban tanto que sentía que se me iba a resbalar. Me concentré en llegar al punto de control. Cada kilómetro se sentía más largo que todo el día de manejo.
Al fin vi las luces y conos naranjas del retén. Bajé la velocidad y apenas me acerqué, varios elementos armados me hicieron señas para detenerme. La camioneta que me seguía no se detuvo, dio un giro brusco y se metió en un camino de terracería, perdiéndose en la oscuridad. Los oficiales revisaron el chasis y encontraron el rastreador. Lo apagaron y lo guardaron como evidencia. Me escoltaron hasta la estación más cercana para tomar mi declaración. Me dijeron que no era la primera vez. Grupos criminales colocaban estos dispositivos en tráileres con mercancía valiosa y luego avisaban a una célula más adelante para interceptarlos. Algunos lo hacían incluso dentro de patios de carga, con ayuda de trabajadores sobornados. Esa noche dormí en la estación, con el tráiler bajo resguardo. Al día siguiente, cambiaron la ruta y me escoltaron hasta la entrega. Desde entonces, cada vez que salgo, reviso debajo del chasis antes de moverme, incluso si me miran raro. Prefiero perder 10 minutos que perder la carga o la vida, porque en la carretera cuando alguien te marca, no es para mandarte flores. Manejar tráiler de carga pesada es un oficio de paciencia, resistencia y mucha calle. Después de 20 años en el volante, me he cruzado con toda clase de cosas en la carretera, desde retenes legítimos de la Guardia Nacional hasta falsos operativos que solo buscan sacar mordida. Pero lo que me pasó una madrugada de febrero en la México-Veracruz me dejó claro que, por más experiencia que tengas, la carretera siempre guarda una jugada que puede quebrarte. Ese día cargué en la central de abastos de Iztapalapa un embarque de productos electrónicos, televisores, computadoras, bocinas, todo sellado y con su guía en regla. El destino era un almacén en Coatzacoalcos. El encargado me advirtió que cuidara mucho la carga porque era valiosa y que tratara de no detenerme en lugares inseguros. Salí a las 9 de la noche para aprovechar la carretera libre. Las primeras horas fueron tranquilas. Conocía bien la ruta, salí por Zaragoza, agarré la autopista y pasé Puebla sin problemas. A esa hora, el aire estaba frío pero seco, y las luces de los pueblos lejanos eran puntos amarillos que se iban perdiendo en la oscuridad. El tablero marcaba las 2:30 de la mañana cuando vi, a lo lejos, un retén improvisado. Conos naranjas, una camioneta pick-up con luces estroboscópicas y 2 hombres con chalecos reflectantes. Reducí la velocidad. No era raro encontrar retenes de madrugada, y aunque normalmente te das cuenta cuando son oficiales, estos tipos traían uniformes verdes y gorras con la palabra policía bordada. Uno de ellos me hizo señas para que me orillara. «Buenas noches, operador», dijo al llegar a la ventanilla. «Revisión de rutina. Tenemos reporte de vehículos robados y mercancía ilegal circulando por aquí». Me pidió mis papeles. Se los entregué y él los miró apenas unos segundos antes de devolverlos. «Vamos a necesitar que baje para revisar la caja». Aquí fue cuando algo me olió mal. Los retenes oficiales casi siempre se hacen con más personal y vehículos claramente identificados, pero eran solo ellos dos y la pick-up. Aún así, bajar no era opcional. Su tono no dejaba espacio para discusión. Apagué el motor, tomé mi chamarra y descendí. Me indicaron que caminara hacia la parte trasera del tráiler. Uno de ellos abrió un cuaderno y empezó a anotar algo mientras el otro me hablaba, distrayéndome con preguntas sobre la ruta, la empresa y el tipo de mercancía. Fue entonces que sentí un golpe seco en la nuca. No fue lo bastante fuerte para dejarme inconsciente, pero sí para aturdirme. Me empujaron contra la defensa trasera y me torcieron los brazos. Sentí cómo me arrancaban las llaves de la mano. «Tranquilo, chofer», dijo uno con una calma que me erizó la piel. «No te vamos a matar, si cooperas». Me ordenaron que caminara hacia un costado, lejos del tráiler. Entre la penumbra vi que la pick-up tenía las placas tapadas con cinta negra. El que me había golpeado sacó de la cajuela unas cintas de plástico y me amarró las muñecas. «Si corres, te levantamos y no apareces», susurró al oído antes de empujarme hacia un pequeño terraplén junto a la carretera. Desde ahí vi cómo uno de ellos subía a mi cabina y encendía el tráiler.
El motor rugió y las luces traseras se encendieron. El otro se quedó junto a la pick-up, vigilando. En menos de un minuto se fueron. Primero el tráiler, seguido por la camioneta. El silencio que quedó después fue brutal. No había autos en varios kilómetros y el frío de la madrugada me calaba hasta los huesos. Intenté soltarme las amarras frotando las muñecas contra el borde metálico de mi cinturón, pero era difícil sin luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto escuché un motor acercándose. Me escondí entre la hierba seca. Era un autobús foráneo. No podía arriesgarme a salir corriendo a media carretera y provocar un accidente. Lo dejé pasar y decidí caminar hacia el siguiente poblado. Después de unos 20 minutos, llegué a una gasolinera cerrada. Me acerqué a un teléfono público y con dificultad marqué al número de la empresa usando el cambio que traía en el bolsillo. Les expliqué lo sucedido. Me dijeron que ya habían perdido el GPS del tráiler y que llamarían a la policía. Casi una hora después, una patrulla estatal me recogió y me llevó a la comandancia más cercana. Me tomaron la declaración y me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cuántos eran? ¿Qué traían puesto? ¿Qué armas llevaban? ¿Cómo era la camioneta? Les di cada detalle que recordaba. El tráiler apareció 2 días después, abandonado en una brecha de tierra a las afueras de Córdoba. La caja estaba vacía y las cerraduras forzadas. La mercancía, por supuesto, nunca se recuperó. La empresa cubrió el robo con el seguro, pero a mí me quedó una marca que no se borra. Desde entonces, cada vez que veo luces estroboscópicas en la distancia, me sudan las manos y mi corazón se acelera. Aprendí que no todos los retenes en carretera son lo que parecen y que a veces el uniforme no garantiza que estén ahí para cuidarte. Hoy, si un operativo no me convence, reduzco, enciendo intermitentes, pero avanzo despacio hasta un lugar iluminado o con más gente. Prefiero una multa que volver a pasar por ese control, donde me hicieron bajar, me golpearon y se llevaron mi tráiler como si fuera suyo. Me llamo Hilario y llevo casi 27 años manejando tráiler. He visto de todo. Accidentes que te dejan helado, retenes improvisados en medio de la nada, asaltos a mano armada y compañeros que nunca llegaron a destino. Pero lo que me pasó una noche saliendo de la terminal de carga de la Ciudad de México me enseñó que el miedo más grande no siempre está en lo que ves, sino en lo que no puedes dejar de sentir detrás de ti. Era un martes a finales de septiembre. Había terminado de cargar cerca de las 9 de la noche en la zona industrial de Vallejo. El destino era Monterrey, con un lote de refacciones automotrices. Carga valiosa, pero nada fuera de lo común. Yo ya quería arrancar porque la lluvia amenazaba y no me gusta salir tarde. Mientras más oscura la noche, más tentadora se vuelve tu caja para quien no debería mirarla. Firmé papeles, sellé la caja y me subí a la cabina. El aire olía a mezcla de diésel, asfalto húmedo y fritanga de los puestos que todavía seguían abiertos afuera de la terminal. Revisé espejos, encendí luces y arranqué. La calle frente a la salida estaba tranquila, con apenas un par de coches viejos estacionados y un taxi que pasaba lento. A los pocos metros noté algo. Un sedán gris, sin placas delanteras, salió del acotamiento justo después de que yo pasara y se colocó a una distancia prudente. No me rebasaba, no se alejaba. Coincidencia, pensé. Después de tantos años, sabes que no puedes paranoiquear con cada coche detrás, pero igual ajustas los espejos y memorizas el perfil. Tomé el camino hacia Circuito Interior y el sedán seguía ahí, a la misma distancia. En un semáforo se colocó 2 autos atrás. La luz verde me dio el pretexto para acelerar un poco. Pasaron 3 semáforos y nunca lo perdí de vista. Ya en el distribuidor vial de Vallejo decidí probar algo. Me salí por una vía lateral que lleva a una gasolinera pequeña y mal iluminada. El sedán también entró. Ahí sí me sonó la alarma interna. No paré en la gasolinera. Pasé derecho, crucé de nuevo a la avenida principal y el sedán siguió. El estómago se me apretó.
No es lo mismo que te sigan en coche normal a que te sigan sabiendo que traes toneladas de mercancía. En carretera, esa historia suele acabar con camionetas atravesadas, encapuchados y a veces cuerpos que no vuelven a manejar. Intenté marcar al jefe de tráfico de la empresa. Nada, ni siquiera timbraba. Probé el teléfono de la guardia nocturna en la central. Tampoco. La lluvia comenzó a caer, gruesa, distorsionando las luces en el parabrisas. Decidí tomar el circuito interior hacia el norte y meterme a la autopista México-Querétaro. Pensaba que, si lograba llegar al primer paradero seguro de la empresa, podría refugiarme. Pero no me gustaba nada la idea de darles tanto camino libre. A la altura de Azcapotzalco, el sedán redujo la distancia. Podía verlo con claridad en el espejo lateral. 2 hombres al frente, uno con gorra, otro con sudadera. No había nada casual en su mirada fija hacia mi tráiler. Recordé algo que me enseñaron los viejos. Si sientes que te siguen, hazles trabajar por ello. Oblígalos a moverse, a cometer errores. Así que empecé a variar la velocidad. Primero más lento, obligándolos a frenar. Luego acelerones cortos en rectas. Ellos se mantenían, pero noté que hablaban entre sí con más gestos. Salí a la autopista. La lluvia aumentó, cubriendo todo con una neblina de faros difusos. Entonces vi las luces de un tráiler de la empresa estacionado en la gasolinera de Tepotzotlán. Era mi oportunidad. Encendí direccionales, como si fuera a entrar, pero en el último momento me seguí derecho. El sedán, quizá pensando que sí entraría, hizo el amague de frenar. Eso me dio unos segundos para ganar distancia, pero no fue suficiente. En cuestión de minutos, volví a verlos detrás. El corazón me golpeaba el pecho. Tenía que encontrar una salida segura. Revisé mentalmente el mapa. Había un retén de la Guardia Nacional unos 20 kilómetros adelante. Si lograba llegar hasta ahí, tomé la decisión de jugar mi última carta. Encendí las luces intermitentes, reduje velocidad y me orillé, como si tuviera una falla. Vi en el espejo cómo el sedán dudaba. El copiloto bajó un poco la ventanilla, pero el conductor no frenó. Me rebasaron lento, mirándome con frialdad, y siguieron adelante. Apenas pasaron, apagué intermitentes, metí cambio y aceleré con todo. La lluvia amortiguaba el ruido, pero sentía el motor rugir bajo mis pies. Los mantuve a la vista a lo lejos, siempre adelante. Y así llegamos al retén. Las luces blancas y rojas de la Guardia Nacional iluminaban la carretera como un faro. Al verme llegar, un oficial levantó la mano para indicarme que me orillara. En cuanto paré, señalé hacia el sedán que ya estaba unos metros adelante. «Esos me siguen desde la ciudad», le dije al oficial, todavía con la voz agitada. «No sé qué quieren, pero no es bueno». El guardia asintió y pidió refuerzos por radio. Vi cómo otra patrulla los interceptaba. No sé qué pasó después. Me indicaron que siguiera mi camino mientras ellos se encargaban. Esa noche dormí en un paradero seguro en San Juan del Río, pero tardé horas en cerrar los ojos. La imagen del sedán gris en el retrovisor me acompañó en cada parpadeo. Aprendí algo que todavía me pesa. En esta chamba, el peligro puede salir contigo desde la terminal, pegado a tu sombra, esperando el momento exacto para cerrarte el paso. Y la única manera de sobrevivir es nunca olvidar que, aunque vayas solo al volante, nunca estás del todo solo en el camino. En este oficio de manejar tráiler, uno cree que ya lo ha visto todo. Accidentes, asaltos, retenes improvisados, carreteras cortadas por derrumbes. Pero lo que me tocó esa madrugada no se parece a nada que hubiera imaginado, ni siquiera en mis peores pensamientos. Era mediados de septiembre y me habían asignado un viaje con salida de León, Guanajuato, rumbo a Nuevo Laredo. Llevaba una carga de electrodomésticos, principalmente refrigeradores y estufas, todos para exportación. El pago era bueno y, según el despacho, la ruta por San Luis Potosí y luego a Tamaulipas estaba tranquila. Eso lo decían porque desde sus escritorios no escuchaban lo que corre en la radio de carretera ni leían los grupos de WhatsApp donde los choferes nos avisamos de lo que pasa.
Salí de León cerca de las 9 de la noche. El clima era fresco, el aire olía a tierra mojada por una llovizna que había caído horas antes. Iba con el tanque lleno y algo de música de fondo para no sentir tan pesado el silencio de la noche. A eso de la 1 de la madrugada, ya rodaba por la carretera federal a unos 40 kilómetros de Ciudad Victoria. La vía estaba casi desierta. Solo vi pasar de vez en cuando algún autobús foráneo y un par de camionetas. El asfalto reflejaba la luz de los faros como si estuviera húmedo, aunque la lluvia ya se había ido. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi unas luces intermitentes rojas y amarillas en medio del camino. No era un retén oficial, no había patrullas, ni conos, ni letreros de desviación. Solo unas camionetas atravesadas de lado a lado bloqueando ambos carriles. El estómago se me hizo un nudo inmediato. Frené poco a poco hasta quedar a unos 100 metros. Desde esa distancia alcancé a ver figuras moviéndose entre las camionetas. Algunos portaban armas largas. Eso no era nuevo, pero lo que me congeló la sangre fue darme cuenta de que al frente, justo formando una línea frente a las unidades, había niños. Niños pequeños, de no más de 10 años, parados como si fueran una valla humana. Algunos iban descalzos, otros con sandalias, todos con ropa simple y la mirada perdida hacia los faros que los iluminaban. No podía entenderlo. El aire en la cabina se volvió más espeso que el diésel. Sentí el impulso de meter reversa, pero en el retrovisor vi que otra camioneta venía acercándose por detrás. Me habían cerrado. Uno de los hombres armados hizo una señal con la mano para que avanzara despacio. La línea de niños no se movió. Era como si estuvieran pegados al suelo. El tipo que me hizo la seña se acercó por el lado del copiloto y golpeó la puerta con la culata del rifle. «Baja el vidrio, compa», dijo con tono seco. Lo bajé apenas unos centímetros. «Son 1000 por pasar, y no te hagas el valiente», soltó, mientras miraba hacia la caja del tráiler. 1000 pesos no era tanto comparado con lo que podían hacerme, pero no podía dejar de mirar a los niños. Eran al menos 10. La luz de mis faros les daba un tono pálido en la piel y ninguno se movía. Uno de ellos tenía un peluche colgando de la mano. «¿Qué hacen los niños ahí?», pregunté sin pensar. El hombre frunció el ceño. «Tú paga y sigue, no es tu asunto», lo dijo con esa frialdad que no admite más preguntas. Busqué en la guantera y saqué un sobre con efectivo. Le pasé los billetes. Él los contó con calma, luego levantó la mano y gritó algo que no alcancé a entender. 2 hombres más se acercaron a la línea de niños y les hicieron un gesto para que se apartaran apenas lo suficiente para dejar un carril libre. Los pequeños se movieron despacio, sin mirarme. Pasé a baja velocidad, con las manos apretando el volante como si fueran a romperlo. Pude verlos de cerca. Uno tenía los labios partidos, otro llevaba una camiseta manchada de tierra y la mayoría evitaba cualquier contacto visual. Sentí una mezcla de rabia y miedo como nunca antes. Apenas crucé el bloqueo, aceleré lo suficiente para dejarlo atrás. No volví a mirar por los espejos. Solo después de unos 15 minutos, ya en un tramo recto y vacío, me detuve en el acotamiento para respirar. Las manos me temblaban. Pensé en reportarlo por radio, pero sabía que cualquiera escuchando en la frecuencia podría pasar la voz y eso me traería problemas. Así que seguí, con el pecho apretado, hasta llegar a un paradero donde había otros 2 tráilers estacionados. Bajé, pedí un café y traté de sacarme la imagen de esos niños de la cabeza. No lo logré. Esa noche entendí que en las carreteras de este país hay cosas peores que los asaltos o las extorsiones. Hay escenas que te persiguen mucho después de haberlas pasado y que te dejan claro que hay gente capaz de poner a los más indefensos como escudo, porque saben que, por más coraje que tengas, no te atreverás a atravesar esa línea. Llevo 15 años al volante de tráileres y si algo aprendí rápido es que la carretera no es un lugar para los ingenuos. Hay rutas donde un descuido te cuesta la carga y otras donde lo que pierdes es la vida. Sin embargo, lo que me pasó hace unos meses fue diferente. No se trató de un bloqueo, ni de hombres armados, ni siquiera de un asalto directo.
fue algo más silencioso y de alguna manera más inquietante. Todo empezó en un viaje nocturno desde la Ciudad de México hacia Cancún. Transportaba equipo electrónico, todo nuevo y bien asegurado. El jefe me había dicho que era un encargo importante y que debía evitar parar más de lo necesario. Me dio un sobre con las instrucciones impresas y una advertencia que, en ese momento, me pareció exagerada. No hables de este viaje con nadie, ni por teléfono, ni por radio, ni en las paradas. Esa noche la central estaba casi vacía. Salí poco después de las 9, con el tanque lleno y un termo de café tan fuerte que me hacía arder el estómago. La ruta inicial fue tranquila: Periférico, la México-Puebla y luego la autopista hacia Veracruz. Ya después de Córdoba, en un tramo recto y sin mucho tráfico, decidí encender el radio para ver si algún colega estaba en frecuencia. Apenas lo prendí, escuché mi propia voz, no un eco. Mi voz repitiendo lo que acababa de decir en voz baja. ¿Quién anda por ahí? Me quedé helado. Pensé que tal vez alguien estaba jugando, repitiendo mis palabras con algún retraso para molestarme. Pero no tenía sentido. Yo no había usado el radio desde que salí, y la señal de CB no llega tan lejos así como así. Apagué el radio, pero la incomodidad ya estaba ahí. Empecé a fijarme más en lo que decía, incluso en voz baja. En un par de ocasiones noté un clic leve, como si algún aparato se activara dentro de la cabina. En una parada rápida para estirar las piernas, revisé la parte trasera de los asientos. Ahí encontré algo que me encogió el estómago. Un pequeño dispositivo negro, del tamaño de una batería AA, pegado con cinta al respaldo del copiloto. Tenía un diminuto orificio y un LED apagado. No era parte del equipo del tráiler. Lo arranqué de un tirón y lo guardé en el bolsillo. Apenas me subí de nuevo, noté algo aún más raro. Otro de esos clics, esta vez desde el techo, cerca de la lámpara de lectura. Me subí en el asiento y, usando la navaja que siempre cargo, forcé la tapa de plástico. Ahí estaba el segundo dispositivo, casi idéntico al primero. El corazón me latía fuerte. 2 micrófonos, ocultos en lugares distintos. No eran rastreadores GPS comunes. Esos no necesitan micrófono. Esto era para escuchar. El resto del camino hasta Coatzacoalcos lo hice en silencio. El café me sabía a metal y sentía la garganta seca. No podía dejar de pensar en quién habría puesto esos aparatos y, peor aún, desde cuándo estaban ahí. En el paradero donde suelo dormir, vi a un colega viejo conocido, el Chaparro Rivas. Me invitó a cenar, pero le dije que no podía. Antes de irse, se inclinó hacia mi ventanilla y soltó algo que me heló. Ten cuidado, Toño. Esta ruta está caliente y hay gente que quiere saber qué cargas antes de que llegues. No le pregunté más. Algo en su mirada me dijo que no debía. En la mañana siguiente, mientras revisaba el tráiler, encontré un tercer dispositivo escondido en la base del cinturón de seguridad del lado del copiloto. 3 micrófonos en total. Ya no había forma de pensar que era casualidad. Decidí llevarlos conmigo hasta la entrega, pero apagados, envueltos en papel aluminio para que no transmitieran nada. El tramo por Villahermosa fue el más tenso. En 2 ocasiones vi una camioneta blanca con vidrios polarizados que parecía esperarme en las gasolineras. No se acercaban, no intentaban nada, pero el hecho de que aparecieran en diferentes puntos me puso los nervios de punta. Llegué a Cancún 2 horas antes de lo previsto. En la bodega de descarga, un hombre con camisa clara y gafas oscuras me recibió sin saludar. Me pidió que dejara la unidad y que volviera en 1 hora. No quise discutir. Mientras esperaba en un café cercano, saqué los micrófonos del bolsillo y los puse sobre la mesa. La mesera, al verlos, me dijo: «Eso se lo ponen mucho a los taxistas aquí, pero usted no parece de por acá». No le contesté. Cuando regresé por el tráiler, el hombre de gafas ya no estaba. El encargado de la bodega me entregó las llaves y un sobre con el pago extra. Dentro, además del dinero, había una hoja. Viaje completado, gracias por su discreción.
Nunca le conté al jefe lo de los micrófonos. Ni siquiera los tiré. Los guardé en una caja en mi casa como un recordatorio de que en esta chamba, a veces, no te asaltan con armas ni te bloquean el paso. Solo te escuchan, pacientemente, hasta que saben todo lo que necesitan. Y eso, créeme, puede ser más peligroso que un cañón en la cara. He manejado tráileres por más de 14 años y siempre he dicho que la carretera te enseña a leer las señales que no están pintadas en el asfalto. Te acostumbras a distinguir un retén legítimo de una emboscada, a reconocer cuando un vehículo te está siguiendo y a detectar cuando una curva peligrosa no lo es solo por su ángulo. Pero aquella noche en la Federal 190, rumbo a Oaxaca, me enseñó una nueva lección: a desconfiar hasta del suelo que piso. Era un viernes de noviembre, poco antes de las 9 de la noche. Salí de Puebla cargado con más de 20 toneladas de electrodomésticos, todos embalados y asegurados en la caja. La empresa me había asignado ese viaje express para entregar en la mañana del día siguiente. El tramo incluía la temida curva La Culebra, un giro cerrado en descenso, famoso por los accidentes y porque la neblina nocturna lo volvía aún más traicionero. La primera parte del trayecto fue tranquila, buen clima, tráfico ligero y el motor del camión rugiendo parejo. Pasando Tehuacán, la carretera empezó a estrecharse y las luces de los pueblos quedaron atrás. Ya era solo el reflejo blanco de los faros sobre el pavimento negro y la sombra de los cerros abrazando la ruta. Antes de llegar a La Culebra, reduje velocidad como siempre hacía. En la radio de banda corta escuché a otro chofer avisar que había neblina densa en el kilómetro 145. Ajusté el asiento, puse las intermitentes y me preparé para tomar la curva despacio. Fue en medio de ese giro cuando lo sentí, un estallido seco, metálico, que vino desde el eje delantero izquierdo. El volante vibró con fuerza y el tráiler jaló hacia el lado de la montaña. Solté un insulto y luché por mantener el control. No podía frenar de golpe con ese peso, así que maniobré hasta quedar detenido en la cuneta, con el motor todavía encendido. Bajé con la linterna en mano. El aire frío me golpeó la cara y en medio de la neblina vi la llanta hecha trizas, el costado reventado, con un pedazo de metal incrustado. Me agaché para mirar de cerca y ahí estaba. Un clavo grueso, de esos que usan en construcción, soldado en la punta de una pequeña pieza de acero. No era un clavo cualquiera, era un picosuelo, como les dicen, hecho a propósito para reventar llantas. La sangre se me heló. Esa curva estaba lejos de cualquier taller y no había señal de celular. Y peor, un ponchazo así no era casualidad. Me incorporé y pasé la linterna por el pavimento unos metros atrás. En la línea interior del giro vi varios brillos diminutos, como dientes esperando a morder otra llanta. De pronto, escuché un motor acercándose. Apagué la linterna instintivamente y me quedé quieto, medio oculto junto a la cabina. Una camioneta vieja, sin placas, apareció entre la neblina. Se movía despacio, demasiado despacio para ser un tránsito normal. Al pasar junto a mí, vi dos siluetas en la cabina. El copiloto giró la cabeza hacia el tráiler y me recorrió con la mirada. Luego la camioneta siguió, pero apenas unos 20 metros más adelante se detuvo. No necesitaba ser adivino para saber lo que eso significaba. Tragué saliva. Lo típico en esas situaciones es que uno o dos se bajen para ayudar y otros más aparezcan de la nada para encañonarte y vaciar la carga. Y yo, ahí, sin llanta y sin señal, era un blanco perfecto. Me subí de nuevo a la cabina y bloqueé las puertas. Tenía que pensar rápido. Podía quedarme encerrado y esperar que se fueran, o intentar mover el tráiler aunque fuera sobre el rin, pero eso significaba arriesgarme a dañar el eje. Miré por el espejo. La neblina cubría la camioneta, pero podía distinguir sombras moviéndose alrededor. Fue entonces cuando vi luces más atrás, otro tráiler, acercándose. Tomé el radio y transmití en canal abierto. Aquí, unidad 13, en curva de La Culebra. Ponchadura sospechosa, camioneta sin placas bloqueando.
La respuesta fue casi inmediata. Te escucho, 13. Soy la 15. Voy a pasar junto a ti. Atento. Minutos después, el otro tráiler entró al giro con las luces altas encendidas. La camioneta, al ver las luces y oír el rugido de ese motor doble, arrancó y desapareció cuesta abajo. La 15 frenó junto a mí. Poncharon más adelante la semana pasada, me dijo el chofer, asomándose por la ventana. Andan usando esos clavos para cazar camiones solos. Me pasó una barra para desatornillar la llanta, pero la reparación no era cosa rápida. Así que decidió quedarse bloqueando la curva con su tráiler mientras yo montaba la refacción. Esa media hora me pareció eterna. El eco de motores en la distancia me ponía en tensión, esperando que volvieran. Cuando por fin terminé y aseguré la refacción, la 15 me escoltó hasta una gasolinera 20 kilómetros más adelante, donde había señal y más compañeros. Les conté lo que había visto y varios coincidieron. Ya era la tercera vez en el mes que pasaba algo así en ese punto. Uno de ellos juró que los que ponían los clavos vivían en una ranchería cercana y que contaban con avisos de cuando pasaba un tráiler cargado y solo. Esa noche seguí mi ruta hasta Oaxaca, pero no volví a tomar esa curva sin pensar en los clavos escondidos bajo la neblina. Ahora, cada vez que paso por ahí, bajo aún más la velocidad y reviso el pavimento con los faros. Porque en la carretera, la trampa más peligrosa no es la que puedes ver, sino la que está esperando en el punto exacto donde no tienes escapatoria. Me llamo Héctor y llevo casi 20 años manejando tráiler. He recorrido todas las rutas federales, desde carreteras rectas y áridas en el norte hasta las curvas traicioneras de la sierra en el sur. En este trabajo, uno aprende a confiar en el instinto y en la experiencia, pero también en la tecnología. Y eso último, esa noche, casi me cuesta la vida. Era un jueves de noviembre. Mi ruta era de la Ciudad de México a Villahermosa, cargando productos farmacéuticos. Era mercancía cara, delicada y con fecha de entrega muy ajustada. El plan era salir a las 7 de la tarde, conducir hasta cerca de Coatzacoalcos y dormir en un patio seguro que la empresa tenía allá. Al día siguiente, temprano, terminar el trayecto. Esa semana habían reforzado las medidas de seguridad por asaltos en la zona de Acayucán, así que el jefe me insistió. Héctor, sigue la ruta del GPS de la empresa, no te desvíes por nada. Entendido, respondí como siempre. Salí puntual. El GPS marcaba todo en orden. Ruta verde, tiempo estimado de llegada a la parada segura a la 1:30 de la mañana. El tráfico de salida de la capital estaba pesado, pero después de pasar Puebla, la carretera se abrió y el viaje se volvió monótono. Cerca de las 10 de la noche, recibí una alerta en el GPS. Ruta más rápida disponible, desvío por carretera estatal. No era raro que el sistema sugiriera rutas alternas para evitar tráfico o accidentes. Lo raro fue que me marcaba un ahorro de 40 minutos, cuando sabía que esa zona rara vez se despeja tanto. Me detuve en un área de descanso para revisar. Llamé al supervisor nocturno, pero no contestó. Pensé que tal vez era una buena idea aceptar el desvío. Llegar más temprano significaba más horas de descanso. Toqué aceptar en la pantalla. Seguí conduciendo. El GPS me indicó salir en una rampa que nunca había tomado. El letrero era viejo y apenas visible. Carretera estatal 195, Ejidos. Me extrañó, pero confié en la tecnología. Los primeros kilómetros eran aceptables. Asfalto algo desgastado, pero con señalización. Sin embargo, conforme avanzaba, las marcas en el pavimento desaparecieron, las luces de faroles se hicieron más escasas y los arbustos empezaron a invadir los acotamientos. Después de unos 15 minutos, me crucé con una camioneta vieja que venía en sentido contrario. El conductor me miró fijo al pasar, como evaluándome. Esa mirada me dejó incómodo. Seguí unos 5 minutos más hasta que el GPS me ordenó girar a la derecha por un camino aún más estrecho. Ahí ya me sonó la alarma interna. Ese no era un camino para tráiler.
Frené y revisé la pantalla, y ahí me di cuenta de algo que me heló. El mapa que mostraba el GPS no coincidía con el que yo conocía. Las carreteras secundarias aparecían más anchas, y la ruta original que debía tomar ya ni siquiera aparecía. Intenté cerrar la aplicación y volver a abrirla, pero seguía igual. Mi pantalla mostraba una versión falsa de la zona. Mi corazón empezó a latir más rápido. Apagué el GPS y saqué mi celular personal para abrir Google Maps. La ubicación que marcaba no coincidía. Estaba a casi 20 kilómetros al sur de donde creía estar. En lugar de dirigirme hacia Coatzacoalcos, estaba yendo hacia una zona rural sin salidas directas a la autopista. En ese momento, las luces de un vehículo aparecieron detrás de mí. Venían rápido, acercándose sin prisa de rebasar. Los faros me encandilaban en los espejos. Apreté el acelerador, pero la carretera estrecha y oscura no me daba margen. La camioneta detrás empezó a hacerme luces intermitentes, como presionándome a seguir adelante. Vi por el retrovisor y noté que llevaba 2 personas en la cabina y una en la caja, de pie, sujetándose a la barra. Incluso a esa distancia se notaban los bultos bajo sus chamarras. Me di cuenta. Habían manipulado mi GPS para sacarme de la ruta segura, y ahora me llevaban directo a un punto donde podrían interceptarme sin testigos. Frené de golpe en un claro y activé la reversa. El tráiler gimió por el peso, pero logré retroceder lo suficiente para bloquear el camino con el remolque. La camioneta se detuvo a unos metros. No intentaron acercarse. La tensión era tan espesa que sentía el sudor en las palmas, aunque el volante estaba helado. Metí primera y giré el tráiler con cuidado hasta ponerlo en dirección contraria. Los faros de la camioneta seguían clavados en mi espalda mientras aceleraba para regresar por donde había venido. No conduje más de 5 minutos cuando vi otra camioneta aparecer por el frente, esta de color blanco. Me bloqueaba el camino. 2 hombres bajaron, uno con lámpara y otro con algo en la mano que no alcancé a distinguir. Pisé el freno y las manos me temblaban. No tenía espacio para maniobrar. Fue entonces cuando recordé que, en el área de descanso donde me había detenido antes, había visto un letrero de punto de seguridad carretera a unos kilómetros atrás en la autopista. Si lograba retroceder lo suficiente, quizá podría llegar. Metí reversa otra vez, girando el volante hasta que sentí que el remolque apenas pasaba entre un árbol y la camioneta que me seguía. El ruido del motor resonaba como un trueno en la oscuridad. Las 2 camionetas intentaron cerrarme, pero el tráiler, por pura inercia y potencia, logró romper la barrera de intimidación. Regresé al entronque donde había salido de la autopista. La adrenalina me hacía temblar, pero me obligué a mantener velocidad constante para no volcar. Cuando al fin vi las luces de la autopista y sentí el asfalto parejo bajo las llantas, respiré hondo por primera vez en media hora. No me detuve hasta llegar al punto de seguridad. Allí había 2 patrullas de la Guardia Nacional. Les expliqué, con la voz aún entrecortada, lo que había pasado. Revisaron el GPS y confirmaron que el sistema había sido intervenido. El software tenía instalado un módulo que desviaba la ruta a coordenadas falsas. «Esto no es nuevo», me dijo uno de los oficiales. «Lo han hecho con otros choferes. Algunos no regresan». Llamé a mi jefe y luego a mi esposa. Llegué a Coatzacoalcos de día, con la ruta correcta y custodiado por 2 patrullas. La carga llegó intacta. Yo también, aunque todavía siento el eco de esos faros detrás de mí cuando cierro los ojos. Desde entonces, cargo 2 GPS independientes, uno de la empresa y uno personal, y siempre comparo las rutas. Porque en carretera, la línea que separa un viaje más rápido de una trampa mortal a veces solo es una pantalla que alguien ya manipuló. Me llamo Héctor y llevo más de 16 años al volante de un tráiler. En todo ese tiempo, si algo he aprendido es que la carretera es como una moneda al aire. Un lado es la rutina y el otro, el peligro. Lo que nunca imaginé fue que un día esa moneda cayera de canto, dejándome en un punto donde no sabía si avanzar o detenerme significaba vivir o morir.
Aquella noche salí de la central de carga en Monterrey rumbo a Tijuana con una caja seca llena de refacciones automotrices. El viaje era largo, así que planeaba hacer la primera parada en Chihuahua. Era el mes de agosto y el calor seguía pegando fuerte incluso después de la puesta del sol. La carretera estaba tranquila, con muy poco tráfico. Encendí el radio de banda civil, el famoso CB, para escuchar a los compañeros que rodaban cerca. Como siempre, el canal principal estaba lleno de bromas, advertencias sobre retenes y algún que otro comentario sobre el clima. A eso de las 11:30 de la noche, ya en un tramo solitario antes de llegar a Monclova, las voces se fueron apagando. Uno tras otro, los operadores cambiaron de canal o se quedaron en silencio. Solo el zumbido de fondo quedó en el altavoz. Entonces, sin previo aviso, una voz grave, que no reconocí, entró clara y directa. 52, desvía ya. Repito, desvía ya. Me quedé helado. 52 era mi número de identificación en la ruta. Ninguno de los que habían estado hablando antes tenía por qué saberlo. Y yo no había mencionado mi número en toda la noche. Apreté el micrófono y respondí. ¿Quién habla? Silencio. Solo un leve crujido en la estática. 52, no preguntes. Desvía ya por el camino de terracería a tu derecha. No hay tiempo. Volteé instintivamente hacia el espejo derecho. La luz de los faros iluminaba un tramo de pasto y, unos metros más adelante, efectivamente había una entrada de tierra apenas visible. No tenía ningún letrero ni parecía ser un acceso oficial. Identifícate, insistí, intentando sonar firme. Si sigues derecho, no llegas. Desvía ya. Me recorrió un escalofrío. No sonaba como una broma. El tono era urgente, pero controlado, como el de alguien que da órdenes porque sabe lo que viene. Miré por el retrovisor. No había ningún vehículo detrás, al menos no a la vista. En el horizonte delantero, la carretera estaba vacía. Volví a presionar el botón del micrófono. No voy a meterme a ningún camino si no sé quién eres. La voz volvió, esta vez más seca. Última vez que te lo digo, desvía ya. Solté el micrófono y miré de nuevo la entrada de tierra, que ya estaba a unos segundos de pasar. Mi instinto me decía que era una locura, pero otra parte de mí, esa que ha escuchado demasiadas historias de emboscadas en tramos solitarios, me gritaba que tal vez debía hacer caso. Al final, decidí seguir derecho. No habían pasado ni 3 minutos cuando vi unas luces a lo lejos. Eran 2 vehículos pequeños y una camioneta grande que ocupaban ambos carriles. No parecían retén oficial. No había conos, ni señales, ni chalecos reflejantes. Solo sombras moviéndose entre los faros. Reduje la velocidad, buscando espacio para orillarme, pero antes de que pudiera hacerlo, los 3 vehículos arrancaron y se dirigieron hacia mí. La camioneta se colocó al frente y los autos a los lados, obligándome a frenar casi por completo. Sentí la adrenalina dispararse. En ese instante, la voz volvió por el radio. Te lo dije. No tuve tiempo de procesarlo. Uno de los autos se emparejó por la izquierda y vi claramente a 2 hombres con armas largas. El de la camioneta delantera bajó y comenzó a caminar hacia mí. Apreté el acelerador a fondo, embistiendo con el tráiler a la camioneta que bloqueaba el paso. El golpe la lanzó a un lado y los hombres saltaron para apartarse. Escuché disparos, pero no me detuve. El ruido de los impactos en la carrocería y el chillido de los neumáticos sobre el asfalto mojado se mezclaban con el rugido del motor. En el retrovisor vi cómo los autos intentaban seguirme, pero el peso y la potencia del tráiler en bajada me dieron ventaja. Mantuve el acelerador a tope hasta que, varios kilómetros adelante, vi las luces de un retén de la Guardia Nacional. Me orillé de golpe, bajé de la cabina y corrí hacia los elementos, todavía con las piernas temblando. Les conté todo, la voz en el radio, la advertencia, el bloqueo y los disparos. Inmediatamente salieron en dirección contraria, pero no encontraron a nadie. Cuando revisé mi radio CB en el retén, noté algo que me dejó inquieto. El canal estaba en el número 8. Yo siempre usaba el 15 y no recordaba haberlo cambiado.
Alguien lo había hecho, o de algún modo, la señal me había llegado en un canal diferente. Esa noche dormí en un motel barato junto al retén, con el tráiler estacionado bajo vigilancia. No pude dejar de pensar en la voz. No era uno de los compañeros de ruta, los reconozco de inmediato, y tampoco sonaba como alguien improvisando. Era como si supiera exactamente dónde estaba y qué iba a pasar. Nunca descubrí quién era, pero desde entonces, cada vez que enciendo el CB, escucho con atención cualquier voz desconocida, porque si alguna vez me vuelven a decir desvía ya, no sé si tendré el valor de ignorarla otra vez. Me llamo Rubén y desde hace más de 15 años vivo detrás de un volante de tráiler. He manejado de madrugada por la carretera de Reynosa, he cruzado los desiertos de Sonora con el aire caliente pegado a la piel y he descendido por la libre de Acapulco con el sudor pegándome la camisa a la espalda. Estoy acostumbrado a lidiar con retenes, federales, militares y con esos operativos de migración que te paran para revisar si no llevas gente escondida. Uno se acostumbra a todo, menos a lo que pasó aquella noche. Era un viernes, poco después de las 9, y venía de Nuevo Laredo rumbo a San Luis Potosí con un cargamento de refacciones automotrices. La empresa me había pedido que no me detuviera salvo en gasolineras grandes y que evitara rutas secundarias. Llevaba la caja sellada, todos los papeles en orden y el GPS encendido para que la central me monitoreara. La noche estaba clara, sin nubes, y la carretera parecía tranquila. A unos 70 kilómetros de Monterrey, vi luces blancas y rojas parpadeando más adelante. Pensé que era un retén de migración, conos naranjas, camionetas blancas con franjas verdes y personal con uniformes oscuros. No me sorprendió. En ese tramo es común que revisen tráileres para asegurarse de que no transporten migrantes. Reduje la velocidad y un hombre me hizo la señal de orillarme. Llevaba chaleco reflectante, una gorra con el escudo nacional bordado y una lámpara potente que me apuntó directo a los ojos. «Buenas noches, operador. Operativo de migración», dijo con voz firme. «Vamos a hacer una revisión de rutina». Asentí y apagué el motor. Dos hombres más se acercaron. Uno se colocó del lado del copiloto y el otro fue directo hacia la caja. El primero me pidió mis papeles, licencia, cartaporte y registro de la carga. ¿Qué lleva? Refacciones. Aquí está el manifiesto, respondí, entregándole los documentos. El hombre los revisó sin prisa, pasando las hojas con una linterna. El otro regresó desde la parte trasera. «Hay que abrir». El perro marcó, dijo, aunque yo no había visto ningún perro cerca. Me pidieron bajar. Mientras lo hacía, noté que no había señal de radio ni luces adicionales como suele haber en operativos reales. Tampoco había señal telefónica en mi celular, cosa rara porque en ese tramo siempre tenía cobertura. Uno de ellos metió una mano en la bolsa y sacó una llave maestra para abrir el candado de la caja. No me gustó nada. Me puse a un lado, intentando ver qué hacían. Con la puerta abierta, subió una lámpara y comenzó a inspeccionar. El otro se mantenía conmigo, demasiado cerca. «¿Hace cuánto salió de Laredo?», preguntó. «Unas 4 horas», contesté. «¿Se detuvo en algún lado?» «Solo en una gasolinera para cargar diésel». No me miraba a los ojos. Mantenía su vista en la carretera como si esperara algo. Fue ahí cuando escuché el sonido. Un motor acercándose rápido desde atrás. Una camioneta pick-up blanca se detuvo junto al tráiler. Dos hombres más bajaron, armados, con gorras sin insignias. El que revisaba mi carga hizo una seña rápida y comenzaron a subir cajas al vehículo. «Oigan, ¿qué están haciendo?», dije, dando un paso adelante. Uno de ellos giró hacia mí, levantó el arma y con una calma aterradora dijo: «Retrocede, operador, esto no es tu problema». Me quedé helado. No eran migración, eso ya era evidente. Usaban el uniforme como disfraz, iban directo a robar parte de la mercancía. Mientras cargaban la camioneta, yo trataba de pensar rápido. No tenía señal, estaba en un tramo sin tráfico y con 5 hombres frente a mí.
Mi única ventaja era que el tráiler estaba encendido, aunque el motor apagado. Si lograba subir y arrancar, tal vez podría salir. Uno de ellos se subió a la pickup y encendió el motor. Los otros dos aún estaban dentro de la caja. El hombre que me vigilaba miró hacia el vehículo, dándome la espalda por un segundo. Fue lo único que necesité. Corrí hacia la puerta del conductor, la abrí y giré la llave en un movimiento. El motor rugió y metí primera sin pensar. El hombre gritó algo, pero no alcancé a escucharlo. Aceleré con fuerza, sintiendo el peso de la caja detrás. Por el espejo vi la camioneta girar y comenzar a seguirme, pero el tráiler, aunque pesado, agarró velocidad en la recta. Escuché un par de detonaciones, no sé si al aire o contra el vehículo, y el corazón me golpeaba el pecho como martillo. A unos 3 kilómetros vi luces de un retén verdadero. Militares con sus uniformes pixelados, camiones blindados y armas largas. Frené de golpe, bajé y corrí hacia ellos gritando que me querían robar. Los soldados reaccionaron rápido, apuntando hacia la carretera mientras dos corrían hacia la caja para revisarla. La camioneta blanca apareció a lo lejos, pero al ver el retén dio la vuelta sin detenerse. Uno de los militares me pidió detalles, y cuando les conté lo que había pasado, me dijeron que no era la primera vez. Grupos armados montaban falsos operativos de migración para robar mercancía o levantar a choferes. Revisaron mi carga y me confirmaron que habían alcanzado a sacar varias cajas, pero que el resto estaba intacto. Me escoltaron hasta un área segura, donde pude llamar a la empresa y a mi familia. Esa noche dormí en un estacionamiento vigilado. No pude cerrar los ojos más de un par de horas, repasando cada segundo de lo ocurrido. La sensación de ver uniformes que se supone deberían darte confianza, pero que esconden un peligro real, es algo que no se olvida. Desde entonces, cada vez que me topo con un retén en la carretera, no bajo la guardia ni un segundo. Porque en México, la autoridad no siempre lleva uniforme, y a veces el uniforme solo es un disfraz para la noche. Me llamo Tomás Medina. Desde hace 15 años manejo tráiler en rutas largas, de esas que te obligan a aprender a dormir donde sea y a confiar más en el instinto que en el GPS. He visto de todo en carretera, accidentes espantosos, robos a mano armada, retenes falsos, pero lo que me pasó hace un par de inviernos en la carretera libre entre San Luis Potosí y Matehuala me enseñó que el peligro a veces tiene cara de auxilio. Era finales de noviembre y llevaba una caja seca cargada con materiales para construcción. Salí de Querétaro en la tarde, con la idea de avanzar lo más posible antes de que cayera la noche. El clima estaba fresco y el cielo limpio, pero la empresa me había advertido que en la zona norte de San Luis se habían reportado intentos de asalto a transportistas. Evita parar en tramos solitarios, me dijeron, y si tienes que hacerlo, busca luz y gente. Al caer el sol, la carretera empezó a vaciarse. Los ranchos y pequeñas comunidades quedaron atrás y las lámparas de vapor de sodio, espaciadas a lo largo de kilómetros, apenas iluminaban un círculo amarillo en el asfalto. Encendí la radio de banda civil para escuchar a otros operadores, pero la frecuencia estaba casi muda. Fue en ese silencio cuando la vi. A unos 300 metros adelante, pegada al acotamiento, una mujer agitaba los brazos. Llevaba un suéter claro y un pantalón oscuro, el cabello recogido en una coleta alta. Al principio pensé que se trataba de una automovilista con el coche averiado, pero al acercarme no vi ningún vehículo. Estaba sola, parada junto a la línea blanca, con la mirada fija en mí. Mi primera reacción fue reducir la velocidad. El instinto de ayudar es fuerte en carretera, más cuando se trata de una mujer sola en medio de la nada. Pero algo no me cuadró. No tenía bolsa, ni celular en la mano, ni señales de haber caminado desde algún lado. Pasé a unos metros de ella. Justo en ese instante, vi de reojo que giró la cabeza hacia la maleza que bordeaba la carretera. No fue un movimiento nervioso, sino una señal breve, como quien avisa que ya llegó lo que esperaba. Seguí de largo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Revisé por el espejo retrovisor. La mujer no intentó seguirme ni hizo ademán de molestia.
Simplemente se quedó quieta. Entonces lo vi. Dos siluetas masculinas salieron de entre los arbustos y cruzaron rápido hacia el acotamiento. Uno de ellos llevaba algo que brilló con la luz de mis faros traseros. Pisé el acelerador. El rugido del motor llenó la cabina. No había pasado ni un minuto cuando vi unas luces a lo lejos, de frente. Era una camioneta tipo pick-up, sin placas delanteras, que avanzaba despacio ocupando parte de mi carril. Reduje la velocidad, pensando que quizá era un vehículo descompuesto, pero en cuanto estuvo a unos 50 metros, giró bruscamente para bloquearme el paso. Instinto puro, metí segunda, apreté el claxon y me abrí lo más posible hacia el acotamiento contrario. La caja rozó la maleza, levantando polvo y ramas. La pick-up intentó cerrarme, pero la inercia del tráiler me favoreció. Logré pasar con un margen mínimo. Alcancé a ver 3 rostros en la cabina. Ninguno llevaba uniforme. Todos me miraban como si ya me hubieran medido de antemano. El radio de la empresa seguía mudo. Tomé mi celular y marqué al número de emergencia que nos daban en los cursos de seguridad. Contestó un despachador somnoliento. Le di mi ubicación aproximada y le expliqué lo que había pasado. Me pidió que siguiera avanzando y que no intentara detenerme hasta llegar a un punto con iluminación o a un retén federal. Miré por el retrovisor. La pick-up había hecho un giro en U y venía detrás, aunque manteniendo distancia. El estómago se me encogió. El siguiente tramo era una recta de casi 3 kilómetros. A la mitad vi un letrero azul que indicaba un paradero a 500 metros. Recordé lo que me dijo un colega. Nunca te metas a un paradero vacío de noche, ahí no hay testigos. Seguí de largo. La pick-up aceleró para acortar la distancia. Yo llevaba el tráiler al límite, rezando para que no hubiera animales cruzando ni baches traicioneros. Las manos me sudaban, pero no podía soltarlas del volante. A lo lejos, vi lo que parecía un retén. 2 patrullas con torretas encendidas bloqueaban parcialmente la carretera. Un rayo de alivio me cruzó el pecho, hasta que noté que las patrullas no tenían logotipos visibles y los hombres portaban pasamontañas. Bajé la velocidad, fingiendo obediencia, mientras mi mente buscaba una salida. En el acotamiento izquierdo había un carril improvisado de terracería que se abría hacia un camino rural. Sin pensarlo, giré bruscamente y me metí ahí. El tráiler botó con violencia sobre la tierra suelta, pero mantuve el control. Escuché gritos detrás, motores acelerando. No miré atrás. El camino de terracería subía ligeramente y tras una curva desembocó en un pequeño poblado. Vi una tienda iluminada y un grupo de hombres jugando dominó en la banqueta. Frené frente a la tienda. Abrí la puerta y grité: ¡Ayuda! ¡Me vienen siguiendo! Uno de los hombres con sombrero y chamarra de mezclilla se levantó sin preguntar. Sacó un radio de su bolsillo y habló con alguien usando códigos que no entendí. Me indicó que metiera el tráiler por una calle lateral. Allí, un par de jóvenes cerraron una reja improvisada con cadenas. «Aquí no van a entrar», dijo el del sombrero. «Mejor espérese a que amanezca». Me ofrecieron un café y un asiento junto a un brasero. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. Afuera, escuchamos el rugido lejano de un motor y luego silencio. A las 6 de la mañana, un patrullero federal pasó por el poblado y me escoltó de regreso a la carretera principal. El resto del camino fue un desierto gris bajo el amanecer, pero yo seguía sintiendo los ojos de aquella mujer en la orilla de la carretera, fijos en mí, calculando si me detendría. Esa noche entendí que en la ruta, el peligro no siempre se presenta con pasamontañas y armas a la vista. A veces levanta la mano como si pidiera ayuda, y si te detienes, no vuelves a arrancar. Me llamo Ramiro Vázquez, y desde hace más de 20 años vivo en la carretera. Manejo tráiler de caja seca, rutas largas, entregas que a veces duran días. No es vida para todos, pero yo me acostumbré. Las madrugadas solitarias, los cafés aguados en gasolineras, la música que a veces se convierte en el único compañero de ruta. En octubre pasado me tocó un viaje que todavía me despierta por las noches.
No porque haya visto sangre, aunque pude, sino porque entendí lo rápido que una entrega rutinaria puede convertirse en una trampa de la que quizás no salgas. Salí de la planta en San Luis Potosí un lunes por la mañana. La carga eran refacciones para maquinaria industrial, destinadas a una bodega en Gómez Palacio, Durango. Papeles en regla, sellos metálicos, todo firmado y sellado en la misma planta. El gerente de logística, un hombre de bigote y corbata floja, me dijo: entrega directa, ahí te esperan hoy mismo, sin retrasos. La ruta era sencilla, autopista hasta Zacatecas, luego carretera federal hasta Durango. El cielo estaba despejado y el aire fresco, ideal para manejar. No había razón para pensar que sería distinto a cualquier otro viaje. Hice las paradas de rigor, combustible en Fresnillo, comida rápida en un puesto de gorditas antes de Guadalupe Victoria. Eran casi las 6 de la tarde cuando entré al último tramo hacia Gómez Palacio. Llamé al encargado de la bodega para avisar que estaba a menos de una hora. Me contestó un tal Lucho, voz ronca, tono apurado. Sí, pásale directo. Te abrimos en cuanto llegues. No me pareció raro. En este trabajo, las entregas de noche no son raras, sobre todo cuando la mercancía urge. El sol se había ocultado cuando llegué a la colonia industrial donde estaba la bodega. Es un área con calles anchas para maniobrar tráileres, alumbrado escaso y pocas personas en la calle a esa hora. Reconocí la fachada, portón gris alto, muro de bloc pintado de blanco con el nombre de la empresa en letras azules. Pero algo no cuadraba. A unos metros antes de llegar, noté que había 2 camionetas estacionadas justo frente al portón, ambas pick-up último modelo, vidrios polarizados. No tenían logotipos de empresa ni placas visibles desde mi ángulo. La calle estaba desierta, excepto por esas camionetas. No vi rastro del guardia que normalmente abre la reja. Bajé la velocidad. Fue entonces cuando lo vi. 3 hombres armados, chalecos tácticos, gorras sin insignia. Uno fumaba recargado en la pared, otro miraba el celular y el tercero estaba justo junto al portón, hablando con alguien que no podía ver desde mi posición. No llevaban uniforme policial, pero sus armas largas y la postura lo decían todo. No eran vigilantes de la empresa. No frené del todo. Seguí despacio, con el corazón golpeando en el pecho. Uno de ellos me miró directamente, levantó la mano y señaló hacia el portón, como indicándome que entrara. Me pasaron 1000 cosas por la cabeza en un segundo. Podía obedecer y entrar, arriesgándome a lo que fuera que pasaba adentro. O podía fingir que no entendía y buscar una salida. Recordé historias de compañeros que habían entrado a patios tomados y no salieron. Decidí actuar. Bajé la ventanilla y grité con tono forzado: ahorita regreso, voy a dar la vuelta porque me pasé. El hombre de la mano levantada frunció el ceño, pero no se movió. Aproveché y aceleré despacio, como si de verdad fuera a buscar un retorno. Doblé en la siguiente esquina y ahí sí, pisé el acelerador. Sabía que si me seguían, no iba a poder perderlos fácilmente en esas calles amplias. Tenía que avisar a alguien. Marqué al número de emergencias y pedí que me enlazaran con la Guardia Nacional. Les expliqué rápido: ubicación, presencia de hombres armados en el destino de entrega, posible robo o secuestro. Me dijeron que mantuviera la calma, que me dirigiera a un punto seguro y esperara a una patrulla. Di varias vueltas por calles secundarias hasta encontrar una gasolinera bien iluminada. Me estacioné cerca de la tienda, con las luces encendidas. El despachador me miró raro, pero no dijo nada. En menos de 15 minutos llegaron 2 patrullas municipales, seguidas de una camioneta de la Guardia Nacional. Les mostré mis papeles y expliqué que la entrega era en esa bodega, pero que estaba tomada por sujetos armados. Uno de los agentes de la GN, un hombre de barba cerrada, me dijo: no se mueva, vamos a verificar. Se fueron en caravana hacia la bodega. Yo me quedé en la gasolinera, con la vista clavada en la entrada, las manos sudando sobre el volante. Pasaron casi 40 minutos hasta que regresaron. El agente de barba se acercó a mi ventanilla. La bodega está cerrada, no hay nadie, pero sí encontramos casquillos frescos en la calle lateral.
Lo más probable es que se hayan movido cuando lo vieron. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no me encontraron ahí adentro, y terror porque quedaba claro que si hubiera entrado, otra sería la historia. Me escoltaron a una estación para levantar un reporte. El encargado de la empresa fue contactado y confirmó que efectivamente algo raro estaba pasando. El guardia de turno no respondía al teléfono y los trabajadores se habían ido temprano ese día. La entrega se reprogramó para 2 días después, en otro lugar. La carga permaneció bajo custodia hasta entonces. Esa noche dormí en un hotel de carretera, pero el sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano levantada del hombre armado, la señal que parecía decir, «Pásale», y que bien podía haber sido una sentencia. Desde entonces, cuando llego a un destino de noche, no entro sin antes observar todo alrededor. Y si algo no me cuadra, aunque sea un detalle mínimo, me voy. En este trabajo, más vale perder tiempo que perder la vida, porque entendí algo que nunca se me va a olvidar. En la carretera, no siempre el peligro está en el camino. A veces, está esperando justo donde crees que vas a descansar. Ser camionero en México te enseña muchas cosas que no vienen en el reglamento. Reconocer cuando un retén es falso, dónde puedes parar sin arriesgarte demasiado y sobre todo, cuándo es momento de discutir y cuándo es momento de quedarte callado y obedecer. Llevaba más de 15 años en este trabajo y aunque ya había pasado por asaltos, retenes extraños y hasta accidentes graves, siempre me había tocado salir bien librado. Pero esa madrugada, en la autopista México-Querétaro, entendí que a veces la única forma de sobrevivir es fingir que estás de acuerdo con quienes te quieren joder la vida. Había salido de un almacén en Tultitlán poco después de las 11 de la noche con una carga de medicamentos para hospitales del norte. Eran cajas selladas, etiquetadas y aseguradas con un candado numerado. La empresa siempre nos repetía que eran mercancías sensibles, que no debíamos abrir por nada del mundo y que debíamos reportar cualquier parada no programada. La noche estaba despejada, con un aire fresco que entraba por la ventanilla abierta. En la radio sonaba un programa de música norteña que apenas me mantenía despierto. Pasando la caseta de Tepotzotlán, un vehículo se me pegó por detrás. No le di importancia, pensé que quería rebasar. Pero cuando lo hizo, una camioneta blanca se colocó delante de mí y encendió unas luces estroboscópicas azules. Desde dentro, alguien sacó una paleta luminosa roja que decía «Alto». Reducí la velocidad y busqué dónde orillarme. La camioneta se detuvo y de inmediato bajaron 3 hombres con chalecos reflejantes y gorras negras. Uno traía una carpeta en la mano y otro llevaba colgada al pecho una pistola en funda. «Buenas noches, operador», dijo el de la carpeta, como si estuviera en un procedimiento de rutina. «Revisión urgente por reporte de irregularidades en esta ruta. Vamos a necesitar que abra la caja». «No puedo abrirla, está sellada», respondí, intentando sonar tranquilo. «Solo se abre en destino o con autorización de la empresa». El tipo sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Pues llámales y diles que la autorización ya la tienen aquí». Su tono ya no dejaba dudas. Aquello no era un operativo legítimo. Otro de ellos se acercó por el lado del copiloto y sin pedirme permiso, abrió la puerta para revisar la cabina. Vi cómo sus ojos se clavaron en el radio y en el GPS. Lo desconectó de un tirón y lo guardó en una mochila. «Bájese, chofer», ordenó el de la pistola mientras la desabrochaba de la funda. Obedecí. El corazón me latía tan fuerte que me costaba oír lo que me decían. Me pusieron contra el costado del tráiler y me revisaron de pies a cabeza, sacándome las llaves y el celular. «Mira, no queremos lastimarte, pero necesitamos que colabores para que todo sea rápido», dijo el de la carpeta, con una calma que me helaba la sangre. «Si haces lo que te decimos, en media hora estás de vuelta en tu camión y como si nada». Su colaboración consistía en que yo mismo les ayudara a abrir la caja y bajar la mercancía. En ese momento supe que tenía que fingir que estaba de su lado.
no porque quisiera, sino porque cualquier intento de resistencia podía significar que me dejaran tirado en la cuneta, o peor. Está bien, les dije, agachando la mirada, pero el candado es numerado, y si lo rompen, la empresa me va a joder a mí. El de la carpeta sonrió otra vez. No te preocupes, chofer, nosotros tenemos repuesto, hasta con el mismo número. Me pasaron las llaves de la caja, pero no las del tráiler. Abrí despacio, sintiendo el aire frío salir de dentro. El olor a cartón y plástico sellado era fuerte. Uno de ellos empezó a sacar cajas con ayuda de otro, mientras el tercero me vigilaba con la mano en la pistola. «Acomódalas en la orilla», me ordenó el de la pistola. Así avanzamos más rápido. Me agaché y tomé la primera caja, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Cada vez que me giraba, podía sentir su mirada perforándome la nuca. Mientras trabajábamos, intenté memorizar detalles. La camioneta tenía un golpe en la puerta izquierda, las botas del que me vigilaba eran viejas y desgastadas, y el de la carpeta tenía un tatuaje en la muñeca, una serpiente con la boca abierta. No sabía si algún día serviría de algo, pero necesitaba aferrarme a algo que me diera control sobre la situación. Cuando llevábamos ya varias cajas fuera, escuché un motor acercándose. Era un tráiler que venía a buena velocidad. Los tipos se tensaron, pero en lugar de esconderse, hicieron señas al otro chofer, que apenas redujo un poco y siguió su camino. «A veces nos toca trabajar con prisa», murmuró el de la pistola, como si me estuviera explicando una lección de vida. En unos 20 minutos, habían llenado la camioneta hasta el tope. El de la carpeta me pasó un candado idéntico al original y me ordenó que cerrara la caja. Lo hice sin discutir. Luego me devolvieron las llaves, pero no el celular ni el GPS. «Aguántate aquí 5 minutos antes de arrancar», dijo el de la pistola. «Si te mueves antes, te encontramos». Subieron a la camioneta, dieron media vuelta y se perdieron en la oscuridad. Me quedé allí, de pie junto al tráiler, respirando con dificultad. Cuando estuve seguro de que se habían ido, encendí el motor y avancé. En la primera gasolinera con luz entré y pedí el teléfono prestado. Llamé a la empresa y les conté todo. Me dijeron que reportarían el robo, pero que lo más importante era que yo estuviera bien. La policía llegó 1 hora después. Tomaron mi declaración, pero yo sabía que las posibilidades de recuperar la mercancía eran mínimas. Lo que sí quedó en el acta fueron los detalles que memoricé. El golpe en la puerta, las botas, el tatuaje de la serpiente. Esa noche seguí mi camino con la caja casi vacía y un silencio incómodo en la cabina. Me repetía que hice lo correcto, que fingir cooperación fue la única manera de salir con vida. Y aunque la empresa perdió mucho dinero, yo regresé a casa. Ahora, cada vez que alguien me pregunta qué hacer en un asalto, siempre respondo lo mismo. Si te toca, hazles creer que estás de su lado. La carga se repone, la vida no. Me llamo Arnulfo y llevo 19 años al volante de un tráiler. La carretera me ha dado de comer, pero también me ha quitado horas de sueño, cumpleaños, navidades y la tranquilidad de vivir sin estar siempre mirando por el retrovisor. Uno cree que lo ha visto todo, hasta que una noche cualquiera, en un tramo aparentemente tranquilo, la vida te da un golpe que te deja temblando, aunque termines entero. Era un jueves de noviembre, cerca de las 10 de la noche. Venía de Lázaro Cárdenas rumbo a Querétaro con una carga de acero. El peso era brutal y eso me obligaba a ser más cuidadoso de lo normal. El clima estaba fresco y la autopista casi vacía. Después de atravesar un tramo largo de curvas, sentí una vibración rara en la parte trasera. No era el típico brinco de bache, era constante, como un zumbido seco que se transmitía por el chasis. A esas alturas, ignorar una vibración así es jugar a la ruleta rusa con tu vida y la de los demás. Decidí orillarme en un área amplia de acotamiento que estaba a la salida de un pequeño entronque. Apagué las luces altas y dejé las intermitentes encendidas. El aire olía a pasto húmedo y a tierra,
y el único sonido era el de los grillos mezclado con el tic-tic del motor enfriándose. Bajé con la lámpara de mano y el chaleco reflejante. Empecé a revisar la llanta trasera del lado derecho, inclinándome para ver si había un clavo o desgaste en el neumático. Apreté tuercas, palpé la goma, y en ese momento escuché el sonido inconfundible de llantas sobre grava, lento, demasiado lento para ser casual. Levanté la vista y vi un coche compacto negro que se detenía unos metros detrás de mi tráiler. Las luces delanteras seguían encendidas, encandilándome un poco. Pensé que podía ser otro chofer o alguien que necesitaba ayuda, pero mi estómago se tensó de inmediato. Nadie se detiene a esta hora en medio de la nada sin una buena razón. La puerta del copiloto se abrió y un hombre bajó con una gorra baja sobre los ojos y manos en los bolsillos. Caminaba hacia mí con calma, como si no tuviera prisa, pero sin apartar la vista. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, solo revisando una vibración, respondí, intentando sonar natural y enderezándome. No alcancé a dar un paso cuando escuché la otra puerta abrirse. Del lado del conductor bajó otro hombre, este más corpulento, con sudadera y pantalón oscuro. Él no sonreía, y no venía con las manos en los bolsillos. Las tenía libres y se movía rápido hacia el frente de mi tráiler, como si quisiera cubrir mi única salida a la cabina. Fue ahí cuando me cayó el 20. No venían a ayudarme. El de la gorra se detuvo a unos 2 metros, fingiendo interés en la llanta. «Mira, traes un corte aquí, ¿ves?», dijo, agachándose, como invitándome a acercarme. No me moví. Levanté la lámpara para iluminarle la cara y vi el brillo de algo metálico asomando de su chamarra. Mi corazón empezó a golpearme en las costillas. Tenía que decidir en segundos. Si intentaba correr hacia la cabina, el corpulento me interceptaría. Si me quedaba, me arrinconarían. Di un paso atrás, hacia el centro del acotamiento. En ese momento, el corpulento habló con voz grave. «Vente, carnal, no vamos a hacerte nada, solo súbete a nuestro carro y platicamos». Platicamos, en boca de tipos como esos, solo significa una cosa: secuestro express. Te pasean, te vacían cuentas, te golpean y si tienes suerte, te dejan tirado. Mi instinto me gritaba que tenía que poner algo de distancia. Hice lo primero que se me ocurrió. Solté la lámpara hacia el lado contrario de ellos. La luz rodó por la grava, girando en círculos. El de la gorra se giró instintivamente para verla, y en ese segundo corrí en diagonal hacia la parte delantera del tráiler, esquivando al corpulento por el lado de la carretera. Escuché un grito y pasos apresurados detrás. Sentí que una mano me rozaba la espalda, pero me lancé hacia la puerta del conductor, la abrí de golpe y me trepé. Cerré con seguro, encendí el motor y metí primera casi sin mirar. El corpulento golpeó la puerta con el puño, pero el ruido del motor lo cubrió todo. El coche negro, todavía detrás, encendió reversa para girar, pero yo ya estaba acelerando con todo lo que el tráiler podía dar. Mis manos temblaban en el volante. Revisé el espejo. Las luces del coche venían a lo lejos, pero no intentaban acercarse demasiado. Me mantuve sobre el carril central, evitando frenadas bruscas. A los pocos kilómetros vi un retén de la Guardia Nacional. Reduje la velocidad y me orillé junto a ellos. Bajé la ventanilla y con la voz agitada conté lo que acababa de pasar. Los oficiales intercambiaron miradas y uno dijo: «Han estado reportando intentos así por aquí. Hacen que la víctima baje, luego la suben a la fuerza». Me escoltaron hasta la siguiente caseta. Ahí respiré por primera vez desde que todo empezó. Esa noche dormí en un paradero iluminado, con otros tráileres alrededor y la cabina cerrada como un búnker. Cada vez que escuchaba pasos afuera, mi corazón latía como si fuera a romperme el pecho. Desde entonces, aprendí algo que repito a los nuevos. Si tienes que revisar tu llanta de noche, que sea en un lugar lleno de luz y gente. Porque a veces, el verdadero daño no lo trae un clavo en la goma, sino las sombras que se acercan despacio, buscando que bajes la guardia para no dejarte volver a subir.
La carretera de noche siempre me ha parecido un lugar honesto. No te miente. Si hay neblina, te la escupe en la cara. Si hay lluvia, te la clava en los huesos. Pero también es un lugar donde, si te pasa algo, estás solo. Esa soledad es lo que hace que el miedo, cuando llega, se te meta hasta el tuétano. Aquella noche iba rumbo a Culiacán desde Guadalajara con una carga de electrodomésticos. Salí del patio de la empresa poco después de las 8, con el tanque lleno y el plan de llegar antes de las 6 de la mañana para entregar en el centro de distribución. El viaje lo había hecho muchas veces, autopista hasta Tepic, luego la México 15 hasta cruzar a Sinaloa. A las 11:30, el tramo por Nayarit estaba casi vacío. La música sonaba bajo, solo para que la cabina no se sintiera tan muerta. El aire acondicionado lanzaba ráfagas frías y el rugido del motor era mi único compañero. Llevaba el radio de banda encendido como siempre, en la frecuencia que usamos entre camioneros. Es una costumbre. Ahí te avisan de accidentes, retenes, baches y también de cosas que es mejor no preguntar. La mayoría de las voces eran conocidas, aunque a veces se colaba algún forastero. En eso, la estática cambió. Entre el ruido apareció una voz clara, sin titubeos. Camioncito rojo con caja blanca, placas de Jalisco. Ya te tenemos ubicado. Se me heló la sangre. No había duda. Hablaban de mí. Me quedé inmóvil, con la mano en el volante y la otra sobre la palanca. Quise pensar que era una broma pesada de algún colega, pero algo en el tono no tenía nada de chistoso. Era plano, seco, como quien dice la hora. No contesté. En la carretera, cuando no sabes quién está al otro lado, lo mejor es guardar silencio. La voz volvió, ahora un poco más grave. No te hagas, ya sabes quiénes somos. Mantén la calma y coopera. Un zumbido de estática cubrió el final de la frase. No sabía si apagar el radio o seguir escuchando. Lo dejé encendido, más por miedo que por curiosidad. Miré los espejos. Detrás de mí no venía nadie, solo la cinta negra del asfalto perdiéndose en la oscuridad. Adelante, a unos 500 metros, una curva cerrada. Aflojé un poco el acelerador, sintiendo cómo el estómago se me encogía. Otra voz, distinta, más joven, entró en la frecuencia. Camioncito, si te quieres ir limpio, vas a hacer lo que te digamos. Respiré hondo, tratando de no sonar nervioso, y apreté el botón del micrófono. No sé de qué me hablan. Hubo un silencio breve, como si se estuvieran riendo lejos del micrófono. Luego la primera voz regresó. No mientas, traes carga buena y ya sabemos por dónde vas a pasar. No intentes salirte de la ruta. No dije nada más. Solté el botón y me concentré en manejar. El corazón me golpeaba contra las costillas y cada kilómetro se sentía más largo. Al llegar a un tramo recto, vi a lo lejos dos camionetas estacionadas en el acotamiento, una frente a otra, como si estuvieran charlando. Tenían las luces apagadas. Mi instinto gritó que ahí estaba la trampa. Pensé en frenar antes de llegar, pero sabía que quedarme detenido en medio de la nada era peor. Apreté el volante, encendí las luces altas y pasé frente a ellas sin reducir velocidad. Alcancé a ver siluetas en la penumbra, pero no se movieron. El radio volvió a crujir. Te estamos siguiendo, no intentes nada. Mi piel se erizó. Si no eran esas camionetas, entonces estaban más adelante o ya detrás de mí. Miré el reloj, eran las 12:20. Si aceleraba un poco más, podría llegar al retén de la Guardia Nacional en menos de 40 minutos. Esa idea se convirtió en mi único objetivo. Los minutos siguientes fueron una mezcla de tensión y paranoia. Cada vez que veía luces en el retrovisor, me preparaba para lo peor. Una vez fue un autobús, otra, un sedán que me rebasó sin mirar. A unos 20 kilómetros del retén, la voz regresó, más cerca, como si hubieran ajustado la radio para que sonara más fuerte. Ya vas a llegar al retén, pero no creas que ahí se acaba. Tragué saliva. Eso significaba que sabían exactamente en qué punto estaba. Cuando finalmente vi las luces blancas del retén en la distancia, sentí un alivio parcial. Bajé la velocidad y me orillé hacia el carril de revisión.
Un guardia con chaleco reflejante me hizo señales para detenerme. «Buenas noches. ¿De dónde viene?», preguntó. Le expliqué rápido, sin entrar en detalles, pero agregando que había recibido amenazas por radio y que alguien parecía seguirme. El guardia frunció el ceño y me pidió que esperara. Revisaron el tráiler, anotaron mis datos y antes de dejarme ir, uno de ellos me sugirió apagar el radio un rato y cambiar de frecuencia después del retén. «Aquí no podemos escoltarlo, pero más adelante hay otro punto de vigilancia. Manténgase alerta», me dijo. Seguí la ruta, con el radio apagado. El silencio en la cabina era insoportable, pero prefería eso a escuchar otra vez esas voces. Llegué a Culiacán a las 5:30, con el cuerpo tenso y los hombros duros como piedra. Al estacionar el tráiler y bajar, sentí por fin que podía respirar. Nunca supe quiénes eran ni si realmente me siguieron. Pero desde esa noche, cada vez que enciendo la radio, lo primero que pienso es en esa voz diciendo que ya me tienen ubicado. Y aunque el camino esté vacío y las estrellas limpias, siempre manejo con la sensación de que alguien, en algún lugar, todavía me escucha. La carretera y yo hemos sido compañeros por más de 20 años. Desde que empecé como ayudante de mi padre, supe que mi vida estaría hecha de kilómetros y asfalto. He llevado de todo: cemento, frutas, electrónicos, incluso ganado. Y aunque siempre he sabido que manejar de noche por México es jugar con la suerte, nada me preparó para lo que viví en ese poblado olvidado entre la sierra y la costa de Guerrero. Salí de la central de carga de Toluca un martes, poco después de las 7 de la noche. Tenía que entregar muebles en un pequeño hotel en Zihuatanejo. La ruta planeada era sencilla: autopista hasta Morelia, después tomar carreteras estatales que cortan la montaña y bajan hasta la costa. No me gustaba pasar por pueblos chicos a esas horas, pero el cliente había insistido en que llegara temprano, antes de que amaneciera, porque recibirían a un grupo grande de turistas. La primera parte del viaje fue tranquila: el clima fresco, poca neblina y un cielo despejado. Pasé Morelia cerca de las 9:30 y siguiendo las indicaciones del GPS me metí a una carretera secundaria que no conocía bien. El asfalto era viejo, con grietas y baches que parecían tragarse las llantas. Las curvas cerradas me obligaban a reducir la velocidad a paso de tortuga. Fue en uno de esos tramos, sin señal de teléfono y rodeado de cerros, donde me di cuenta de que algo estaba mal. Al entrar a un poblado que apenas tenía un par de calles empedradas, noté que no había nadie en la calle. Ni perros, ni un solo puesto abierto. Eran las 11 de la noche, pero aún así, en pueblos así siempre hay alguien afuera. Un borracho, un vigilante, lo que sea. La única luz provenía de un par de focos en la plaza central. Pasé despacio, sintiendo cómo el motor resonaba contra las fachadas de las casas. El GPS marcaba que en menos de 1 kilómetro saldría de nuevo a la carretera principal. Pero al girar en la última esquina del poblado, lo vi. 3 camionetas pick-up, todas blancas, con vidrios polarizados y las luces apagadas, bloqueaban por completo la salida. Una atravesada en medio del camino, otra pegada a la banqueta y la tercera en diagonal, como si hubieran practicado esa formación 1000 veces. Instintivamente solté el acelerador y pisé el freno. El tráiler se detuvo unos 40 metros antes del bloqueo. El silencio era total, salvo por el ruido del motor y mi respiración que empezaba a agitarse. No se veía movimiento dentro de las camionetas. Mi primer impulso fue echar reversa, pero el camino que había cruzado era demasiado estrecho para maniobrar el tráiler fácilmente. Además, algo en mi instinto me decía que no debía darles la espalda. Encendí las luces altas para tratar de ver algo más. Fue peor. Las carrocerías blancas brillaron como si fueran huesos al sol, pero los vidrios seguían siendo un muro negro. Entonces, desde la pick-up central, una puerta se abrió lentamente. Un hombre bajó, vestido con ropa oscura y gorra. No traía prisa. Caminó hacia mí, despacio, con las manos en los bolsillos. No pude evitar mirar los alrededores. Las casas junto a la calle tenían puertas y ventanas cerradas.
pero estaba seguro de que alguien estaba mirando desde adentro. El hombre se detuvo a unos 10 metros de mi tráiler. Con una voz grave y calmada dijo: «Buenas noches, chofer. ¿Pa dónde va?» «Zihuatanejo», contesté, tratando de sonar tranquilo. «Está cerrada la carretera», dijo, sin apartar la vista de mí. «Va a tener que esperar». Mi cabeza trabajaba a toda velocidad. No llevaba carga ilegal, pero en estas situaciones eso no siempre importa. Decidí no discutir. «Está bien», respondí. «¿Dónde puedo esperar?» El hombre sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Dio media vuelta y volvió a su camioneta. De pronto, las 3 pick-up encendieron los motores al mismo tiempo. El rugido me atravesó el pecho. La que estaba en medio se movió hacia atrás, abriendo un espacio estrecho, y las otras 2 se separaron un poco, dejando una salida que apenas cabría para pasar. Pero algo en la forma en que se acomodaron me heló. No era para que yo saliera, sino para que entrara. «Siga la de en medio», ordenó el hombre, asomando la cabeza por la ventanilla. «Lo van a guiar». No me quedaba otra. Avancé despacio, con las manos sudando en el volante. La camioneta de adelante tomó una calle lateral más estrecha que la principal, flanqueada por casas bajas. No había faroles. La única luz era la de mis faros y las luces traseras rojas de la pick-up. Después de unos 200 metros, llegamos a un terreno baldío. Había otras 2 camionetas ahí y un par de hombres armados con rifles. No apuntaban directamente, pero tampoco los tenían colgando al hombro. Me indicaron que apagara el motor. Uno de ellos, más joven, se acercó a mi puerta. «No se preocupe, chofer», dijo. «Nomás vamos a revisar». Subieron a la caja del tráiler y abrieron un par de muebles. No rompieron nada, no se llevaron nada, pero la forma en que se movían dejaba claro que sabían exactamente lo que buscaban. Después de unos 10 minutos, cerraron todo como si nada. «Ya está», dijo el primero. «Siga por donde entró y no se detenga hasta salir del pueblo». Encendí el motor y retrocedí hasta la calle principal. Las camionetas volvieron a su posición inicial, como si nunca se hubieran movido. Al pasar junto a ellas, evité cualquier contacto visual. A los pocos minutos estaba de nuevo en la carretera. No volví a ver luces detrás de mí, pero no recuperé el ritmo normal hasta que vi el mar a lo lejos. Esa noche entendí que hay pueblos que no salen en los mapas, pero sí en las rutas de gente que vive de otra ley. Y si alguna vez entras en uno y ves la salida bloqueada, no es un accidente, es porque ya te estaban esperando. Si hay algo que aprendes rápido siendo camionero en este país, es que tu tráiler no es solo un vehículo, es tu sustento, tu refugio y a veces tu tumba si las cosas se ponen feas. No importa cuántos años lleves en la carretera, siempre habrá alguien dispuesto a quitártelo todo, y esa noche lo comprobé de la peor manera. Era un miércoles de agosto, casi medianoche, y estaba en la carretera federal número 180, rumbo a Veracruz. Llevaba una carga de electrodomésticos desde la zona industrial de Querétaro, con entrega programada para las 7 de la mañana. La empresa me había pedido que no me detuviera más de lo necesario y yo estaba acostumbrado a viajes nocturnos. Menos tráfico, más calma, al menos en teoría. La primera parte del trayecto fue tranquila. Pasé Salamanca y Celaya sin contratiempos. Me gustaba manejar con la ventana un poco abierta para sentir el aire tibio y escuchar la vibración constante del motor. El peso de la caja me hacía ir a un ritmo estable, sin forzar el camión. Cerca de las 2 de la mañana, hice una parada rápida en una gasolinera solitaria para llenar el tanque y comprar un café. El lugar estaba casi vacío, solo un par de coches estacionados y un despachador con cara de sueño. Mientras el diésel corría por la manguera, me di cuenta de que una moto negra se detuvo en la orilla de la carretera, a unos 40 metros. No traía placas y el conductor, con casco oscuro, parecía no mirar en ninguna dirección, pero estaba claro que me estaba vigilando. Pagué y salí sin mirar atrás, pero por el retrovisor vi que la moto arrancaba apenas yo me incorporaba de nuevo a la carretera.
Mantuvo una distancia prudente, sin rebasar, durante varios kilómetros. Traté de convencerme de que solo era coincidencia, pero la tensión me subió cuando, en un tramo sin iluminación, la moto se emparejó por el lado del copiloto. El tipo me hizo una señal para que bajara la velocidad. No lo hice. Entonces se acercó más y golpeó con la mano la puerta del tráiler. Llevaba un bidón de plástico en la otra mano. No necesitaba que me lo dijera, sabía que era gasolina. Logré adelantarme unos metros, pero la moto volvió a aparecer junto a mí, esta vez por el lado del conductor. El casco se inclinó hacia la ventana, y aunque no podía ver sus ojos, escuché su voz grave y clara, como si estuviera a centímetros. Si no haces lo que te voy a decir, te prendo fuego con todo y carga. Sentí un frío que nada tenía que ver con el aire de la madrugada. No contesté. En 5 kilómetros, hay una brecha a la derecha, continuó. Te sales ahí y esperas instrucciones. Apreté el volante. Mi primera reacción fue pensar en acelerar y buscar un retén de la Guardia Nacional, pero sabía que en ese tramo no había patrullajes a esa hora. Y si intentaba una maniobra brusca, ese cabrón podía rociar la cabina y encender un cerillo antes de que pudiera reaccionar. La moto se mantuvo junto a mí hasta que vi las luces débiles de la brecha que mencionó, un camino de terracería que se internaba entre matorrales. Sin reducir del todo, giré el volante y metí el tráiler en la entrada. El suelo desigual hizo que todo vibrara y las cajas de la carga resonaran en la caja. «Sigue recto», ordenó, moviéndose por el costado. Avancé unos 200 metros hasta que me indicó detenerme. Apagué el motor. La moto se colocó frente a la cabina y el tipo se bajó. De su chamarra sacó un encendedor y lo encendió y apagó varias veces, como para recordarme quién tenía el control. «Vas a quedarte aquí 15 minutos», dijo. «No vas a llamar a nadie, no vas a moverte. Cuando yo me vaya, sigues derecho hasta regresar a la carretera. Si haces algo raro, te encuentro, y la próxima vez no me detengo a hablar». No me pidió dinero, ni llaves, ni la carga, solo esas instrucciones. Era extraño, y eso lo hacía más inquietante. Asentí sin abrir la boca. El tipo volvió a subirse a la moto y se perdió en la oscuridad de la brecha. Me quedé solo, con el sonido de los grillos y mi respiración acelerada. Cada minuto parecía una hora. Miraba los espejos constantemente, esperando que regresara. A los 15 minutos exactos, encendí el motor y volví a la carretera. No había rastro de la moto. Seguí conduciendo sin parar hasta llegar a un área de descanso donde había otros 2 tráileres estacionados. Les conté a los choferes lo ocurrido y uno de ellos me dijo algo que me dejó helado. «Ese tipo no roba, es un pase libre de los grupos que controlan ciertas rutas. Te marcan y te dejan pasar, pero también te prueban para ver si obedeces». No dormí el resto de la noche. Llegué a Veracruz al amanecer y entregué la carga. No hubo daños, ni faltantes, pero yo ya no era el mismo. Durante días, cada vez que veía una moto en el retrovisor, mi corazón se aceleraba. Ahora, cada que paso por ese tramo, reviso el tanque, las puertas, los espejos y sobre todo, la distancia con cualquier moto que aparezca en la madrugada. Porque el fuego no necesita tocarte para quemarte. A veces basta con que alguien te haga sentir que está a un cerillo de hacerlo.